traje para compartir es este taller que siempre desde la Convención Bautista lo llevamos a las diferentes iglesias. Tiene como título los desafíos para la iglesia según el nuevo Código Civil. Ahí lo tienen. Como ustedes saben, desde el 1 de agosto del 2015 tenemos un nuevo Código Civil y Comercial unificado que nos rige. No sé si hay algún abogado acá o alguien que trabaje en cuestiones judiciales que por ahí nos puede ayudar, porque vamos a hacer una conversación de esto, ¿sí? Si no, se me van a dormir. Así que, pero lo bueno es que podemos charlar sobre estas cosas, porque uno en la iglesia dice, yo domingo a la mañana voy a la iglesia y me van a hablar del código. ¿Qué tiene que ver? Háblenme de la Biblia. Bueno, esa parte viene después. Pero vamos a charlar, digamos, el Código Civil trajo muchas, en la siguiente vamos a ver que trajo muchas modificaciones. Lo que hizo el Código fue todo lo que eran leyes complementarias, unificarlas dentro del articulado del Código y, digamos, hay diferentes temas sobre los que hubo modificaciones. Eso es para que tengan una idea, no es para que lo lean desde ahí, yo desde acá estoy tratando de verlo, pero es para que tengan una idea, para que sepan, digamos, sobre qué cosas se modificó todo el código, porque no es que se anuló todo el anterior, hubo modificaciones y algunas leyes que estaban por ahí sueltas, digamos, se incluyeron en el articulado. Pero mucho de todo este paquete de modificación tiene que ver con lo que es la familia, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios, Dios se interesa en la familia, ¿sí? ¿Se interesa? ¿Están conmigo? Sí. Entonces, muchas de estas cosas es bueno que las podamos compartir en la iglesia para saber cómo manejarnos después. Ustedes saben que ya es ley desde hace unos años el tema, por ejemplo, por dar un ejemplo, del matrimonio igualitario, ¿sí? ¿Lo saben? Bueno, todo eso que era una de las leyes que estaba por afuera, ahora está dentro del código, entonces tiene una importancia y relevancia mayor. Ven que ahí dice matrimonio, uniones convivenciales, responsabilidad parental, divorcio, reproducción asistida, bueno, un montón de modificaciones. Hay otras que tienen que ver con la parte comercial, por eso lo puse, desarrollo económico, nuevas formas de contratación, protección del consumidor, etcétera. Eso lo puse como para darles un pantallazo que no es que el código solo va a hablar a modificar la parte de familia, pero la mayor relevancia en las modificaciones es sobre familia. Así que, bueno, por eso vamos a hablar un poquito hoy de algunos de estos temas que tienen que ver con familia. En la siguiente, ahí sí, les puse un detalle de los temas, hay otros también, pero los más importantes, los que me parecieron más importantes para tratar en la iglesia, ¿verdad? Derechos del niño, niña o adolescente, habrán escuchado esto. Digamos, nuestro país hace muchos años ratificó la Convención de los Derechos del Niño, por lo cual ahora tomamos nuestra normativa, nuestro código, toma el mismo léxico y dice, como dice la Convención de los Derechos del Niño, derechos del niño, niña o adolescente. Después vamos a ver a qué se refiere, cuándo es niño, hasta cuándo es niño, cuándo es adolescente. Vamos a hablar de responsabilidad parental también, prohibición de malos tratos, matrimonio, uniones convivenciales y divorcio. Habrán escuchado el tema del divorcio express, ¿no? Bueno, de eso también vamos a charlar un poquito, si podemos, hasta las 11. En la siguiente vamos a ver derechos del niño, niña o adolescente. Vamos a arrancar ahí. Bien. Ahí ven en la siguiente una imagen. Ahí cada tanto, como los abogados tenemos tanta letra en todos nuestros PowerPoint, cada tanto va una imagen para un poquito de aire para el que está mirando. Esos son nuestros niños, niñas o adolescentes. Lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a empezar por definir en la siguiente cuándo una persona es menor de edad, cuándo es adolescente. Es decir, hasta ahora, ustedes saben que la mayoría de edad, ¿cuándo se adquiere? ¿Se acuerdan? Muy bien, ahora hasta los 18. Hasta hace unos años atrás, es decir, desde el 2015 para atrás, era hasta los 21. Muy bien, acá tengo mis apuntadoras, muy bárbaro. A partir de la sanción del nuevo código, el 1 de agosto del 2015, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años,
¿sí? A los 18 años, un niño, un adolescente ya es mayor de edad. Lo puse tal cual en negativo porque tal cual así lo dice el artículo. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Así que hasta los 18 años es menor de edad. Y lo que va a hacer el código es incorporar dentro de estos menores de edad una nueva categoría, porque antes no existía, que es la categoría de adolescentes, ¿sí? Los adolescentes son aquellos que tienen entre 13 y 18 años. A ver, ¿hay alguno acá? ¿Adolescente según el código? ¿Entre 13 y 18? Bueno, aparte de mi hija. Muy bien. Entre 13 y 18 son adolescentes. ¿Siguen siendo menores? Sí, claro. De 18 para abajo son todos menores. Lo que hace el código es establecer dentro de esa franja de menores una categoría que son adolescentes. ¿Por qué? Porque les va a dar, después vamos a ver que les va a dar unos diferentes derechos que a los que son niños. En la siguiente vamos a ver justamente el ejercicio de estos derechos. Lo que hace este nuevo código es incorporar, porque antes no estaba, el derecho a ser oído, ¿sí? Ahora los niños tienen derecho a ser oídos. Estoy hablando de todos los que tienen menos de 18, ¿verdad? Dice, se incorpora el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Ustedes saben que antes los niños, en realidad, digamos, cambió todo el paradigma. Esto es un puntito, digamos, una isla dentro de toda una serie de cuestiones. Antes los niños no eran escuchados, por lo menos en mi época, cuando yo era niña, era al contrario, digamos, los adultos van a hablar, vos te vas, vos te callás. Esto también se aplicaba en sede judicial, por ejemplo, cuando había que hacer, los padres se separaban y demás, a ningún juez, a ningún mediador se le ocurría, a ninguna trabajadora social se le ocurría hablar con un niño para ver cuál era su opinión, si bien no era, digamos, relevante, pero tampoco, digamos, se le preguntaba mucho. El hecho de que esté en el código significa que no puede ser dejado de lado, ¿sí? El juez, cuando hay un matrimonio que se está divorciando, el juez tiene la obligación de llamar a los niños y preguntarles con quién se quieren quedar, por ejemplo. Fíjense que es todo un desafío. Y esto no solamente por su edad, sino dice que su opinión sea tenida en cuenta cuando, en todos los casos, no, según su edad y grado de madurez. Ustedes saben, mejor que yo, hay chicos de 13, 14 años que hay dos chicos, uno de 14 y otro de 14, uno tiene una madurez y otro tiene otro, según la familia que tuvo, según el contexto donde se mueve. Hay chicos que con 13, 14 años ya están trabajando, otros que no, digamos. Lo que hace el código es tomar esto, lo que se dice la autonomía, el principio de autonomía progresiva. Es decir, no es que, mostrame tu documento, tenés 14, ya podés ir a opinar. No, depende, pero digamos, depende su grado de madurez. Pero sí, el juez tiene la obligación de llamarlo. Después dice, se incorpora el derecho a la identidad, a conocer sus orígenes y a la preservación de los vínculos fraternos, ¿sí? Aquellos chicos que fueron adoptados, por ejemplo, tienen derecho a pedir conocer quiénes fueron sus padres. Muchas veces estas cosas en la familia adoptiva, digamos, sacude un poco, ¿no? Es todo un proceso. Y en la siguiente les traje un ejemplo de un fallo que salió el 26 de agosto del 2015, lo traje de esa época para que ustedes vean que el código se sancionó el 1 de agosto y el 26 ya teníamos un fallo de un juez de la Cámara de Apelaciones de Trelew, donde revocó un fallo de primera instancia que obligaba a una menor a la revinculación con su progenitora. Esto es un extracto, súper extracto, digamos, del fallo. El tema es una pareja, un matrimonio, se había divorciado, entonces el juez, por esto del derecho a ser oído, tiene que llamar a los chicos y preguntarles con quién se quieren quedar, digamos, con qué progenitor prefieren estar. Va a ser uno de los temas, no es que el juez decide así, bueno, el chico dijo acá, va acá. Va a ser uno de los temas, pero es uno de los temas que hoy, con el nuevo código, no puede ser dejado de lado.
Eso es lo distintivo. En este caso, los jueces, digamos, una nota aparte, los jueces también tienen que adecuarse a este nuevo código. Siempre decimos los abogados que una vez que se sanciona una norma, tienen que pasar por lo menos 4 o 5 años para que haya jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Desde que está la norma, se van dando diferentes casos, digamos, si hay una modificación, por ejemplo, en la normativa o en la ley de divorcio, tienen que pasar durante 4 o 5 años, por lo menos, varias parejas que vayan a divorciarse para que el juez pueda ir emitiendo sus fallos, y ahí se va estableciendo esa jurisprudencia. Ustedes saben, habrán escuchado en la tele, hay diferentes cámaras de apelaciones, diferentes juzgados, y siempre entre los abogados se dice, siempre las causas van por sorteo. Uy, ¿caíste en este juzgado? No, en este juzgado el juez es re estricto. ¿Caíste en este otro? No, en este otro sí, te hace el divorcio no sé, en 2 meses. Bueno, esas son las cosas que tienen que ir pasando, diferentes casos, eso es lo que se llama la jurisprudencia, y eso va, como decimos siempre, sentando jurisprudencia. Digamos, está la ley, pero después viene toda una interpretación de esa ley. La ley no se aplica así a rajatabla, hay que ver el caso concreto. Bueno, esa es la jurisprudencia. En este caso, como ya estaba sancionado el nuevo código, esta pareja evidentemente se divorció, este matrimonio, y la chica, la joven de 14 años, digamos, no quería volver a vivir con su progenitora, con su mamá. En este caso el juez tiene que escuchar a la menor. Evidentemente la joven no quería vivir con su mamá, prefería vivir con su papá si es que ellos iban a estar separados. Y la sentencia, haciéndose eco de esto del derecho a ser oído, de que el menor puede decir si yo quiero tal cosa y tal otra no, dijo la jueza, si ella, la joven de 14 años, no está de acuerdo, no se la forzará. Estas son las cosas que trae una interpretación de lo que trae el nuevo código, ¿verdad? Bueno, en la siguiente vamos a ver otro tema que tiene que ver con las cuestiones de medicina, la capacidad para consentir actos médicos. El código habla de que los menores tienen capacidad para consentir actos médicos en algunos casos. Por ejemplo, en aquellos, separa los que son tratamientos no invasivos de un tratamiento invasivo, ¿sí?, del cuerpo. Dice, los tratamientos no invasivos, los adolescentes que tengan entre 13 y 16 años pueden decidir, siempre que no comprometan su estado de salud ni impliquen un riesgo grave. Es decir, aquellas cosas que no sean tratamientos invasivos del cuerpo, ¿verdad? Acá siempre buscamos lo que nos diga la Academia de Medicina para ver cuáles son tratamientos no invasivos y cuáles sí. Aquellos que producen, los invasivos son aquellos que producen un corte, un pinchazo, digamos, que está invadiendo lo que es el cuerpo humano, es un tratamiento invasivo, en pocas palabras. Es decir, no es lo mismo ir a un médico, qué sé yo, para que me dé, no sé, tengo algo en la piel y me dé una crema, que ir a hacerme una operación, ¿sí? Y dice, en los tratamientos invasivos, entre los 13 y 16 años, deben tener el consentimiento de sus progenitores. Después vamos a ver este tema del léxico, porque el nuevo código no habla de mamá y papá, por lo que hablamos antes, sino de progenitores, ¿sí? Entonces, cuando dice progenitores, se está refiriendo entre nosotros a mamá y papá, pero ahora hay que decir progenitores. Así que en los tratamientos invasivos, entre los 13 y los 16 se lo pueden hacer, pero tienen que tener el consentimiento. Y esto es bueno que lo sepamos, porque no podrían ir, por ejemplo, hacerse un tatuaje de esos que te pinchan para colocarte la tinta y demás, sin que lo sepan los padres. Es importante para nosotros como papás, pero es importante también que los chicos lo sepan y que el lugar donde van lo sepan, porque muchas veces van, se lo hacen, y los lugares donde se lo hacen, digamos, no le van a pedir el DNI, o si es un lugar serio, sí, pero digamos,
ustedes saben, hay un amplio abanico de cosas por las cuales tenemos que tener en cuenta. Digo esto del tatuaje porque hay muchos chicos que aún siendo cristianos los padres lo permiten o no, o van y de repente el chico vuelve a la casa, mira mamá, me hice un tatuaje. Bueno, estas son las cosas por las cuales tenemos que orar también. Y después dice, a partir de los 16 años, miren lo que dice, esto es lo más importante de la capacidad para consentir actos médicos. A partir de los 16 años son considerados como adultos, así dice el código, en las decisiones asociadas al cuidado del propio cuerpo. Si digo a partir de los 16, ¿sigue siendo menor? Sí, sigue siendo menor. La capacidad civil se adquiere a los 18 años. Por lo tanto, de 18 para abajo, todo el mundo es menor. Para que tengan una idea general, no importa si es adolescente, niño, bebé, lo que sea. Sigue siendo menor. Pero esto es lo difícil del código, que dice, aún siendo menor, que obviamente no lo va a decir así, pero dice, aún siendo menor, a partir de los 16 son considerados como adultos, es decir, como si fueran mayores, en las decisiones asociadas al cuidado del propio cuerpo. Esto tiene que ver con aquellos tratamientos que sí son invasivos. Por ejemplo, no sé, una operación, un implante mamario, por ejemplo. Un menor de edad con esto se lo podría hacer. El tema que está tan en boga hoy del aborto, habrán escuchado el tema del aborto, digamos, hoy por hoy está previsto, digamos, para ser claro, hoy todavía está prohibido en nuestro país el aborto, salvo los dos casos que establece no el Código Civil, sino el Código Penal. En el artículo, creo que es 86, que es los casos de violación y casos de la persona que haya un riesgo grave para la madre y demás. Aprovecho para comentarles algo que tiene que ver con esto. Ustedes saben que está ya en la Cámara, en el Congreso, un proyecto de ley donde tiene previsto el aborto, la interrupción del embarazo a pedido de la mamá a partir de los 13 años. Fíjense con lo poquito que ya les dije en estos minutos de las edades, fíjense cómo baja la edad. 13 años, que sigue siendo un adolescente, pero con 13 años, todavía no está, según este proyecto de ley que está en el Congreso, una nena, para mí es una nena de 13 años, podría ir y hacerse un aborto, si este proyecto se aprueba, sin que los padres sepan. Así que, hermanos, por este tema tenemos que orar mucho. Y como yo les digo siempre, yo les vengo a contar lo que dice el código, pero digamos, como cristianos que somos, por eso le pongo al taller los desafíos para la iglesia. No vengo a contarles, el taller no se llama ¿qué dice el código? Se llama los desafíos para la iglesia. Este es un desafío para la iglesia. A veces podemos empujar con marchas, con no sé, usar las redes sociales, no al aborto, sí a la vida, todo ayuda, bien hecho y con un lenguaje simbólico, que no sea violento, todo ayuda. Pero digamos, nosotros como hijos de Dios, es un desafío para nosotros como iglesia, poder, si tenemos un matrimonio en la iglesia o una pareja que aún no se ha casado, que no se ha unido en matrimonio, poder hablar con esa pareja, poder decirle cómo andan tus hijos, poder hacer este trabajo de pastoral familiar, ¿verdad? Que lo pueden hacer los pastores, los diáconos, pero también entre nosotros tenemos que cuidarnos, ¿sí? No sé, seguramente en las iglesias que haya un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes, es bueno que estén juntos, porque los adolescentes en esa edad están definiendo su identidad psíquica, su identidad moral, su identidad sexual también. Entonces, miren, hay tantas cosas afuera, ustedes saben mejor que yo, que qué bueno es que si tenemos hijos adolescentes o sobrinos o primos, digamos, o algún pariente o amigos o vecinos, que le podamos decir, es importante que vengas a la iglesia, porque, digamos, en el mundo va a escuchar un montón de cosas, en la escuela escucha un montón de cosas. Nosotros con mi esposo en mi iglesia
trabajamos en educación cristiana para adultos y para niños. Yo tengo una clase que es la última clase de, digamos, donde termina el ministerio infantil y después de ahí pasan a adolescentes. Antes, algunos temas sobre sexualidad estábamos tranquilos porque los trataban los líderes de adolescentes. Ahora en mi clase me preguntan los chicos de 10 a 12 años, me preguntan, ¿y qué es el lesbianismo? ¿Y qué es la homosexualidad? Porque lo escuchan en la escuela. Digamos, no podemos cerrar los ojos y decir, no, acá en la iglesia, en la escuela infantil, no podemos hablar de ese tema. No, yo soy de la idea de que acá es donde tenés que hablar. ¿A dónde vas a ir a preguntar? ¿A tus compañeros de la escuela? Te van a decir, pero te van a decir como lo aprendieron, a los ponchazos. Entonces, abrir ese espacio, y primero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y abrir nuestra cabeza y decir, es un desafío para mí, porque les digo que cuando me preguntaron eso, yo dije, wow, estábamos con la historia de Noé y venimos con el lesbianismo. Pero es un desafío, digamos, para nosotros como adultos en la congregación, y los chicos puedan abrirles ese espacio para que puedan conversar. A veces lo hacen en la iglesia porque no pueden conversar en la casa, no tienen un adulto con quien hablar. Entonces, qué bueno que podamos tener este desafío como iglesia de decir, vení, vamos a charlar, ¿dónde lo escuchaste? Bueno, doy ese ejemplo, hay muchos otros, ¿no? Pero qué bueno que como iglesia podamos tener estos desafíos también. Bueno, en la siguiente vamos a hablar sobre lo que antes se llamaba patria potestad, habrán escuchado, que eran los derechos y obligaciones de los padres sobre los hijos. Hoy se denomina responsabilidad parental. ¿Escucharon por ahí? Responsabilidad parental. Bien. Ahí en la siguiente tenemos, este es un vicio de los abogados, siempre poner el artículo, pero esto se pueden entretener googleándolo. Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos para su protección, desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, ¿sí? Como dijimos antes, derechos y obligaciones hacia los hijos. En la siguiente vemos los principios que rigen esta responsabilidad parental. El más importante, que proviene de la Convención de los Derechos del Niño, que hay más de 100 países que la han ratificado, el nuestro es uno, es el interés superior del niño. Siempre este código dice, en una situación determinada, siempre va a prevalecer el interés superior del niño, ¿verdad? Como el tema que hablábamos antes del divorcio, con quién se quedan los chicos y demás. Si, no sé, uno de los progenitores dice, no, porque yo ahora me voy a vivir a Alaska, y quiero que el nene venga conmigo, bueno, primero se le va a preguntar al nene y hay que ver cuál va a ser el interés que el juez va a tener que hacer primar por sobre otros. Por más que el papá diga, bueno, pero ya tengo trabajo, tengo todo, pero el niño no tiene por qué sufrir las consecuencias del divorcio, de la separación. Digamos, no lo podés arrancar ya lo vas a arrancar de su familia, después de su casa, después de su grupo de amigos, de vecinos, después de su escuela. En todas estas cosas son las que el juez va a tener que tener en cuenta y va a primar el interés superior del niño. En el punto B dice, como lo que les decía antes, autonomía progresiva, es decir, a mayor autonomía del niño, cuanto más va creciendo, menor intervención de los progenitores. Este es el criterio que utilizan los jueces. Y lo que les decía antes, el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Bueno, vamos a la siguiente. Dice, el código antes hablaba de poder de corrección moderado. Hoy establece la prohibición de malos tratos, ¿sí? Algunos se acuerdan de la chancleta, del cinturón, del chirlo en la mano, el golpe, el chirlo en la cola, donde sea, ¿no? O cuando nuestra mamá o nuestro papá nos corría con la chancleta por toda la casa. Bueno, hoy el código habla de la prohibición de malos tratos. Imagínense que acá tenemos otro pequeño desafío, ¿no? No podemos correr ya a los chicos con la chancleta, pero, digamos, lo podemos hacer, pero
si te escucha una vecina o el chico viene y se queja, o viene a la iglesia, por ejemplo, ya que hablamos de desafío, viene a la iglesia y le dice al pastor, no, porque mi papá siempre me pega, porque ya la iglesia tiene el desafío y la responsabilidad de abrir los ojos y ya no le puedes decir, no, bueno, pero a mí también me pasaba, es así, es para que te portes bien. Por eso, no se asusten, pero digamos, no vengo a traerles soluciones, aviso, vengo a contarles lo que dice hoy el código. Dice en la siguiente, prohibición de malos tratos, auxilio del Estado. Dice el código, se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. Esto es lo que dice el código. Yo sé que muchas veces, no sé, un chancletazo, un tirón de orejas enseña más que 2 horas de charla. Pero tengamos presente que el código dice otra cosa hoy. Además, miren, dicen cualquier hecho que menoscabe física o psíquicamente. ¿Qué será esto de psíquicamente? Digamos, si yo todos los días le digo, ordena tu cuarto, si no, no salís, ordena tu cuarto, ¿eso será menoscabar psíquicamente? Y la verdad que no sé. Para esto tiene que pasar otra vez 4 o 5 años desde la sanción del código para que se vayan dando diferentes casos y ver cómo los jueces interpretan esto. Pero esto es lo que dice hoy el código. Los padres, dice, pueden solicitar, en lugar de estos malos tratos, pueden solicitar ayuda del Estado. Bueno, como si el Estado, digamos, hoy por hoy una mujer golpeada va a hacer una denuncia y tampoco es recibida. Pero bueno, yo les hablo en el plano de lo que dice el código. Después en la práctica, ahí se imaginan que hay todo un mosaico de diferentes situaciones, ¿no? Bueno, ahí puse otra vez, para distendernos un poco, una imagen, ¿sí? Sí. Sí. No tiene la misma, digamos, no hay el mismo compromiso que una institución educativa, precisamente, donde sí tiene una obligatoriedad de denunciar, o un hospital, digamos, no es la misma responsabilidad, pero sí es nuestra responsabilidad como congregación, quizás hacer una intervención de alguna manera con una asistente social, o si hay alguien en la iglesia que trabaje en algunos de esos lugares, poder conversar, siempre hay que hacerlo. Digamos, lo primero que hay que hacer es hablar con las autoridades de la iglesia y ver cómo se va a abordar el tema. No podemos, hay que tener mucho cuidado porque se trata de un menor. Y muchas veces si nosotros como iglesia enfrentamos a la familia y le decimos, mirá que tu hijo vino y dijo tal o cual cosa, chao, cuando el chico vuelve a la casa, entonces no tenemos la misma responsabilidad, respondiendo a tu pregunta, pero sí creo que delante de Dios tenemos responsabilidad de hacer algo, porque el niño está confiando en nosotros. Ustedes saben que cuando el chico cuenta, ¿cuándo cuenta? Cuando encuentra un espacio, si no, no dice nada. Entonces sí tenemos la responsabilidad de acompañarlo, de preguntarle a ese chico, digamos, ayudarlo a salirse de ese círculo donde está sintiendo el maltrato, donde está padeciendo, y decirle, empezar a conocer un poco más sobre la historia de ese chico. ¿Tenés alguna tía? ¿Tenés un tío? ¿Dónde viven tus abuelos? Digamos, abrir nosotros el espectro ese de su familia para ver quién otro de la familia nos puede ayudar. Esa es la idea, sin decírselo así al chico, ¿no? Entonces después un día decirle, resulta que por ahí el chico dice, sí, con mi tía me llevo bárbaro, me lleva a todos lados a pasear y qué sé yo. Si es tan así, la tía lo va a saber seguramente. Entonces ahí sí nosotros podemos decirle al chico, bueno, venís un día con tu tía, así que conozca la iglesia y que vea, o una actividad especial que haya en la iglesia, y ahí sí abordar el tema. Ahí estamos metiéndonos en la familia, pero no directamente con los padres o con los autores del maltrato. Entonces, hablar con esa tía, por ejemplo, puede ser una abuela, un abuelo, el que el chico diga, y poder decirle, mirá, cómo andan las cosas. A veces lo veo, nunca desnudar al chico, nunca decir, no, porque vino fulanito y me dijo.
tratemos de protegerlo. Hablar con la tía, ¿cómo andan las cosas en la familia de ustedes? Sí, no, porque a veces lo veo, me parece que lo veo un poco triste, no sé cómo pasará, cómo andará en la escuela, cómo es su rendimiento escolar, digamos, es todo un trabajito que tenemos que hacer, por eso se llama Desafíos este taller, para poder llegar a abordar el tema. Así que eso es un poco lo que nos toca. Bueno, para avanzar, bueno, ahí Mafalda dice, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Vieron? Cuando uno le dice, hace tu cama, bueno, todo eso, porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de título, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Así que bueno, esto decía Mafalda en mi época. Ahora los chicos te contestan de otra manera, pero bueno, no lo puedo poner acá en el PowerPoint. En la siguiente vamos a ver un poco algunas generaciones, ¿sí? Ahí, como me pasa siempre, todo el mundo sacando cuentas en qué año nació, cuántos años tiene, en qué generación está. Esta es la generación de los baby boomers, los que nacieron entre el 46 y el 64, los que en el 2013 tenían entre 49 y 57 años más o menos. Bueno, lo que nos importa son las dos intermedias, la generación X, la que tuvo su juventud en los 80, ¿no? Que han nacido entre el 65 y el 79, y después la siguiente es la de los millennials, los que han nacido entre el 80 y el 2000, y la Z, los que han nacido entre el 2001 y 2010, son los que hoy serían los adolescentes, más o menos, ¿no? Esto es una imagen que surge, digamos, de la sociología, que no es tan así rígida, porque fíjese que no dice desde el 1 de enero de, más o menos, un año más, un año menos. Pero muchas veces nos encontramos con que la generación X tiene que educar a la Z, ¿no? Los que nacieron entre el 65 y el 79 están hoy educando a los de lo que se llama la generación Internet, ¿verdad? Entonces, en la siguiente vemos la generación X educa a la generación Z. La verdad que esto en teoría, porque muchas veces yo hoy le digo a mi hija, ¿cómo pongo esta aplicación en el celular? Bueno, a lo sumo llego hasta Facebook, Instagram, y bueno, ellos ya, donde uno va como padre, ellos se salen y van a la siguiente, ¿vieron? A Snapchat y a todo eso, bueno. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta es la realidad que tenemos hoy, nos es difícil. Y por ahí personas más grandes, qué sé yo, mi mamá, cuando habla con mi hija, también, digamos, ayúdame a manejar el celular y estas cosas. Entonces, qué difícil educar, qué desafío tenemos como iglesia. Me pasa, como les decía antes, en la iglesia, donde tengo chicos de 10 a 12 años, educarles y contarles una historia bíblica y hablar con ellos de cómo moverse en este ámbito en el que todavía, qué sé yo, escribimos con la tiza por ahí en las congregaciones el versículo para memorizar, y les digo a los chicos tomen nota y sacan el celular y les sacan una foto. Entonces digo, algo pasó, porque cuando yo iba a la escuela dominical llevaba mi cuadernito y copiaba el versículo. Algo pasó, sí, pasó que se nos vino la tecnología encima, digamos, una tecnología con la que ellos nacieron y a la que nosotros tenemos que, como inmigrantes digitales, tenemos que adecuarnos. A veces resulta fácil y a veces no tanto, pero tenemos que meternos en eso, porque después, digamos, es como pasan estas cosas de casos quizás de grooming o de abuso sexual, digamos, a través de internet, o de chicos que se mandan fotos y demás. Entonces, no es que tenemos que saber todo al dedillo, porque nunca lo vamos a manejar con ellos, que sí son nativos digitales, que han nacido con toda esta tecnología, pero sí acercarnos y poder tener esta confianza con los chicos y poder decirle, mira, todo no entiendo, pero lo que yo siempre te digo es que esto tenés que tener cuidado en esto, digamos, darles herramientas, porque hoy las redes te llevan a esto, a mostrar toda tu vida, a publicar todo lo que haces, te vas de vacaciones, me saco la selfie, me estoy yendo de vacaciones, ¿no? Y después suceden los robos en las casas y demás. Entonces, todas estas cuestiones, poder ayudarles a que lo tengan en cuenta. Nunca, digamos,
ofender ni generar actos de violencia verbal en las redes con otros amigos, no hacer bullying, digamos, no permitir esto, que no sea partícipe nuestro hijo, nuestra hija de estas cosas que se dan, digamos, las explico así despacio, pero en realidad ellos lo manejan como nada. Y muchas veces, como justamente el adolescente está buscando, digamos, formar su identidad, muchas veces se manejan en masa, ¿vieron? Digamos, solo vos decís, te llaman del colegio, mi hijo, mi hija, no, imposible, claro, en tu casa, solo, pero cuando está en masa, en un grupo, vamos para allá, sí, vamos todos. Bueno, digamos, yo siempre les digo a los chicos de la clase, podés compartir otras actividades y cosas que hagan los chicos del colegio que no conocen a Dios, pero hasta un punto. Siempre va a llegar un punto en que vos vas a tener que decir, no, en esto no participo, ¿no? Pasa con los adultos también. ¿Cuántas veces con los compañeros de trabajo, los adultos o qué sé yo, un grupo de hombres mayores, digamos, que se reúnen, van a, no sé, a comer un asado o algo, y después hay otros que irán a divertirse de otra manera, o que, por ejemplo, no sé, durante todo el asado el alcohol está, digamos, a full ahí en la comida. Uno como cristiano puede compartir ese asado o no, y sí, lo puedes compartir, como adulto estoy hablando, pero hasta un punto. Digamos, uno nunca deja de lado su identidad cristiana. Por eso digo, yo siempre les digo a los chicos, no se encierren, ay no, esto no puedo porque mi religión no me lo permite. No, al contrario, tu religión, digamos que no es una religión, justamente es relación con Dios. Y como nos relacionamos con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la congregación, es importante que estés congregándote, es importante que tengas tu grupo de amigos en la iglesia. ¿Podés salir con un grupo de amigos de la escuela? Sí, podés salir, pero démosle esta herramienta, digámosle, ojo que hay algunas cosas que van a hacer que no te van a gustar o te vas a sentir mal. Entonces, evitarles este mal momento, ¿no? Bueno, en la siguiente, bueno, esto es lo que estaba hablando recién. Generación X. Bueno, todo esto, que ahora lo hablé desde las redes sociales, aplicado a la prohibición de malos tratos, dice, la generación X son los padres que tienen entre 34 y 48 años. Para ellos, los chirlos y palizas eran moneda corriente. Nadie se ponía a pensar, pero ¿vos tenés derecho a darme con la chancleta? La generación Z son los chicos que hoy tienen entre 13 y 15 años. Para esta generación son inaceptables. Les dejo para ustedes para pensar todo lo que pasa a nivel educativo, de instituciones educativas. Antes, ¿qué pasaba? Cuando la maestra te mandaba a llamar y te decía, porque tu hijo tal o tal cosa, ¿quién era el que cobraba? El chico, ¿sí? La maestra dijo que vos no hiciste la tarea y que no querés estudiar, y por qué, y esto y lo otro. Te vas en penitencia, un chirlo, todo. Bueno, hoy por hoy habrán visto en la tele que cuando la maestra dice algo, como ya perdió, digamos, ese lugar de que era la única autoridad, hoy por hoy vemos padres dándole la razón a los chicos y enfrentando a la maestra. Digamos, ¿qué espectáculo le damos al chico? Le estamos diciendo, mira, vos a la autoridad podés atacarla. Yo creo que ni una cosa ni otra. Podemos escuchar lo que nos dice la maestra, pero tampoco voy a ir y le voy a decir, le pusiste una mala nota, te doy un cachetazo a vos. Y menos delante del chico. Estamos desautorizando. Entonces después no pretendas que tu hijo o tu hija te respete a vos, que también sos autoridad. Si vos no respetaste a una autoridad escolar. Pero estas cosas pasan. Bueno, y para ir avanzando, ahí vamos a hablar el símbolo del matrimonio. En la siguiente vemos que en el matrimonio ahora, desde el nuevo código, no hay distinción entre el sexo de los contrayentes, así lo dice el código. Dice, se reconoce la igualdad de derechos y el compromiso de los esposos es el de desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación. Esto es lo que yo les decía antes. Todo el tema del matrimonio igualitario, que podemos decir sí, pero hubo un lobby para todo eso, es todo política. Alex y el otro, no sé,
el esposo, no sé cómo decirle, en realidad se hicieron de cuenta que estaban, que se casaban, pero era todo para sacar esta ley. Bueno, sí, todo lo que querramos, pero hoy por hoy la ley está en el código. Esto que nos dice, ¿qué pasaría? Otro desafío, ¿qué pasaría si dos personas del mismo sexo concurren a la congregación? Nosotros tenemos, como hijos de Dios, como hizo Jesús, tenemos que recibir a todos. Lo que no aceptamos son sus prácticas, digamos. Pero hoy por hoy es el mundo que nos rodea y en el cual tenemos que vivir, ¿verdad? Uno diría, bueno, pero ¿en qué caso van a venir a la iglesia? No van a venir a la iglesia porque sabemos que ellos saben muy bien lo que piensa un cristiano y que ellos no están de acuerdo. Pero yo digo, por ejemplo, si vieron que el ministerio infantil con el que yo trabajo mucho, siempre da para trabajar con la familia. Entonces, festejamos en la iglesia el Día del Niño. Muy bien. Vienen todos los chicos, invitemos a los chicos les decimos, invitemos a los amiguitos del colegio, a los vecinos del barrio, todo. Y ahí podés tener de todo. Digamos, no va a venir a la congregación así a las 10 de la mañana, a un culto, pero a una actividad especial, por ahí vienen. O por ahí el chico que todo el año tuvo su actividad en la iglesia, en la escuela bíblica, un día querés ponerle una reunión de padres, que esto puede pasar también en la institución escolar, ha pasado ya. Le decimos a los chicos, este año vamos a tener campamento de niños, así que el domingo anterior hacemos una reunión de padres para explicarles a todos sus papás, sus mamás, lo que hay que llevar, si hay que llevar frazada o no, demás cosas. Bueno, que vengan todos. Y de repente tenés en la reunión de padres 2 hombres o 2 mujeres. Ah, bueno, mucho gusto, como hacemos siempre, ¿vieron? Qué bueno, sos el papá de o la mamá de. Ah, bueno, y te dice, si es una mamá te dice, te presento a mi esposa, te presento a otra mujer. Si es un papá te dice, te presento a mi esposo. Y hay 2 hombres. Es un desafío para nosotros como iglesia, quizás de acá a 20 años no estemos hablando de estos temas, sea más fácil, pero como estamos en esta coyuntura del cambio, tenemos que adecuarnos. Digamos, son las cosas que pueden pasar. Y como les decía antes, no es para que nos asustemos. La verdad que no nos gusta, obviamente, porque nosotros tenemos una ley superior que es la palabra de Dios, que nos plantea otro estándar de vida, otro estilo de vida. Pero estas cosas pueden pasar y es importante que las sepamos. No le podemos decir a nadie, no, vos acá no entrás porque tu esposo es un hombre o a una mujer porque tu esposa es una mujer. No lo podemos hacer porque hoy por hoy, ustedes saben bien, puede haber primero porque no corresponde, porque nuestro Señor Jesús no lo haría así, no lo ha hecho así, lo ha dejado sentado en la Biblia que él ha estado compartiendo con todos. Y segundo porque pueden venir denuncias, porque justamente como está en el código, tenemos que conocerlo y tenemos que saber que estas cosas pueden pasar. Entonces, no asustarnos, pero saber que pueden pasar, ¿no? Quizás hace 20 años atrás uno diría, no, entró un homosexual a la iglesia, no sabés. ¿Vieron? A veces ni hace falta que sea homosexual. Viene una persona que no la vemos o que viene por primera vez y todos la miramos como un bicho raro. Bueno, estas son las cosas que tenemos que ir cambiando en nuestra mentalidad y abrir la congregación para que todo aquel que quiera venir a la presencia de Dios pueda hacerlo. Posiblemente no vengan, vengan así como yo les contaba antes, por una actividad de niños o algo así, no porque quieran congregarse. Habitualmente es así. Pero puede llegar a darse el caso de una persona que esté unida en matrimonio igualitario y esté teniendo problemas, porque la verdad es que los problemas en el matrimonio no son solo entre hombre y mujer. Hoy por hoy hay matrimonio de 2 hombres y 2 mujeres que también se divorcian. Entonces por ahí la persona está mal, la misma persona emocionalmente, interiormente, y resulta que viene buscando algo, una ayuda pastoral en la iglesia. Y cuando el pastor empieza a investigar, resulta que su esposo es otro hombre, su esposa es otra mujer. Estas cosas hoy pueden pasar, ¿sí? Eso es lo que sucede. Bueno, ahí está la imagen para que quede claro gráficamente.
Bueno, otro de los, ya vamos a ir terminando, otro de los cambios que ha traído el código en relación al matrimonio, no solo la igualdad de sexo entre los contrayentes, sino el fin de la fidelidad como deber jurídico. Antes de la sanción de este código, cuando el artículo hablaba de familia y de matrimonio, hablaba de que los esposos se deben. Ustedes habrán ido a algún civil. ¿Fueron a algún civil alguna vez? Sí, por supuesto. ¿Y qué dice el funcionario judicial, que muchos le dicen el juez? Es un funcionario judicial, un funcionario administrativo del registro civil, que les lee los derechos y todo, les habla todo, y antes les decía, los esposos se deben fidelidad, asistencia y alimentos. Bueno, hoy por hoy la fidelidad, digamos, fue eliminada del código. Los esposos hoy por hoy, a partir de la sanción del nuevo código, 1 de agosto del 2015, se deben asistencia y alimentos, nada más. Ya la fidelidad no es un deber jurídico, por lo tanto, antes se acuerdan que cuando un matrimonio se iba a divorciar, ¿qué necesitaba? Pruebas, ¿sí? No, porque él me engañó, ella me engañó. ¿Qué necesitaba para llevar? No podía ir al juez y decirle, no, porque él me engañó, ella me engañó. Necesitaba pruebas. Entonces, era todo un trabajo de investigación, a ver a qué hora venís, tendrías que haber estado, llegó al trabajo, voy a llamar al trabajo, voy a cortar, a ver si está, no está. Llamabas a una vecina, a un vecino para que le saque fotos entrando a otra casa que no era la casa donde vivía con su esposo, con su esposa. ¿Qué era eso? Recolectar pruebas para ir al juez y decirle, mire, esta causal de adulterio acá está configurada y está aprobada con estas pruebas. Bueno, hoy todo eso borrón y cuenta nueva. El adulterio, como dice ahí, que es la violación del deber conyugal de fidelidad, a partir de la sanción del nuevo código, ya no existe como causal de divorcio. Es decir, hoy por hoy, una pareja, uno de los miembros de la pareja puede ir al juez y decirle, me quiero divorciar. Y ningún juez le va a preguntar por qué. Hoy por hoy es así. No es obligatorio invocar una causa. En esto también estamos, digamos, analizando toda la jurisprudencia que se van dando y todos los casos que se van dando en la práctica, y viendo también el abordaje que hace el juez en cada caso concreto. Pero lo importante es que ya no está en el código, digamos, el juez no tiene no puede decirle, no, acá hasta que no me traiga una prueba de que su marido cometió adulterio, o que su esposa cometió adulterio, no puede avanzar. No, sí tiene que avanzar igual. Eso es lo que se llama, digamos, el tema del divorcio express. El juez tiene la obligación de avanzar igual. Seguramente va a haber, porque hay cosas que quedan del viejo ordenamiento jurídico, el tema de la doble audiencia, de mediación, de charlar, digamos, siempre se trata de mantener esto del matrimonio. Pero si ninguno de los dos va a la audiencia, o uno va y el otro no, avanza igual. Esta es la diferencia. Y la otra diferencia es que la pareja tampoco está obligada a convivir, aunque sí se deberán prestar asistencia mutua y alimentos. Esto habrán escuchado también, ¿no? De algún matrimonio que se casa, nos casamos, registro civil, todo, pero cada uno en su casa. Ha pasado también. No sé si era Sofovich, creo que era que se había casado así, ¿no? Antes el código anterior no lo permitía, porque una de las obligaciones era la cohabitación. Tenían la obligación de vivir juntos. Tanta obligación era que si uno de los dos no quería vivir con el que se acababa de casar, cosas extrañas, el juez podía obligarlo, o era una causal de divorcio también. Hoy no, hoy se pueden casar, estamos casados, pero cada uno viviendo en su casa. Bueno, estas son las cosas que trae el código, ¿verdad? El nuevo. Vemos en la siguiente otra categoría que trajo el nuevo código, que es la unión convivencial. Lo que antes se llamaba concubinato, ¿verdad? Cuando una pareja vivían juntos por mucho tiempo, muchos años, ¿qué le faltaba? La libretita roja, ¿sí? Pasar por el registro civil.
Y la verdad que muchas veces, a veces las parejas, digamos siempre, empiezan de alguna manera, empiezan a convivir, y por ahí no nos pasa, en la iglesia habrá pasado, digamos, en mi iglesia ha pasado parejas que tienen hijos grandes y todo, y resulta que nunca pasaron porque algunos lo consideran, no, es un trámite. En la congregación, en la iglesia, para recibir, digamos, la bendición del pastor, digamos, la bendición de Dios a través de una ceremonia de bodas, siempre es importante pasar por el registro civil. El pastor a esa familia le va a decir, bueno, podemos casarte, no casarte, podemos darte la bendición, porque los pastores no casan, podemos darte la bendición, pero el pastor le va a decir, pero tráeme la libreta roja primero, ¿sí? Entonces, es importante y es un desafío también para la iglesia que aquellas personas que estén conviviendo desde hace muchos años puedan pasar por el registro civil y cumplir de esta manera con lo que dice la ley civil, ¿verdad? Pero hoy se llama uniones convivenciales. Dice en la siguiente: se basa en relaciones afectivas con carácter singular, pública, notoria, estable y permanente. Y dice, los convivientes no tienen derechos sucesorios, es decir, como les decía recién, antes una pareja llegaba a la iglesia y el pastor le decía, ustedes están unidos en matrimonio, bueno, era lo único en lo que podían estar unidos, digamos. Ahora la pareja le puede decir, no estamos casados, pero estamos unidos, estamos en una unión convivencial, digamos. Es algo que tiene previsto el código, pero es como para que se entienda, como una categoría un poco más precaria del matrimonio, porque el matrimonio lo que otorga son, una de las cosas que otorga, muchos más derechos, por ejemplo, los derechos sucesorios. En cambio, la unión convivencial no, tiene otro régimen jurídico, ¿verdad? Bueno, en la siguiente, el requisito distintivo es 2 años de convivencia pública, notoria, estable y permanente, y los distintos distritos tienen la obligación de llevar un registro de uniones convivenciales. Es decir, la unión convivencial, así como el matrimonio, se inscribe en un registro, ¿sí? ¿Y se pueden separar? Sí, obviamente se pueden separar, no necesitan un trámite de un juicio de divorcio. Después de los 2 años se pueden separar, pero digamos, tienen que ser mayores de edad, hay toda una serie de requisitos que no los traje para no marearlos, pero sí para que sepan que existen estas dos cuestiones, el matrimonio y la unión convivencial, lo que antes era el concubinato, ¿sí? Bueno, y para no cansarlos, ya terminamos con divorcio, un poco relacionado a lo que les decía antes. Antes para haber divorcio tenía que haber una causa, hoy el divorcio es sin causa, me quiero divorciar y punto. Y como les decía, qué desafío tenemos en la congregación para poder hablar con los matrimonios, quizás abrir un grupo de atención pastoral o ministerial a los matrimonios, de poder acompañarlos, de poder decir, bueno, cuando uno ve que hay un poco de ruidos, ¿vieron? Y poder decirle a ese matrimonio, bueno, vení, vamos a charlar, qué está pasando con tu esposo, qué está pasando con tu esposa, poder charlar. Ese es el desafío que queremos dejar a la congregación, poder atender, digamos, pastoral o ministerialmente, desde algún hermano, a las familias, porque muchas veces llegan al divorcio y la verdad es que el 99% no se da cuenta del daño que se produce a la misma persona que produce el divorcio o a los hijos. Muchas veces uno dice, no lo aguanto más, me quiero separar. Pero no es tan sencillo, porque después hay un montón de cosas que la persona tiene que afrontar sola, hay muchas heridas emocionales que produce el divorcio. Desde que está la ley de divorcio, ya hace muchos años, en la década del 80, al principio se pensaba, uy, qué bueno, ahora me voy a poder divorciar, pero digamos, todos los divorcios que hubo, en general, la mayoría no son para bien. Se arma otra familia, después quizás hay problemas con los hijos de uno, los hijos del otro. Nunca, digamos, nosotros que creemos en el Señor Jesús, que tenemos la palabra de Dios, tenemos una ley superior, siempre digo yo. Y digamos, es bueno
que el matrimonio trate de permanecer juntos. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero el Señor nunca nos dijo que iba a ser fácil. Pero sí, dijo el Señor, se dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Entonces, poder abordar y asistir desde lo pastoral a las familias, a los matrimonios y poder decirles, bueno, ¿cómo les ayudamos en esto? ¿Hay algún inconveniente? Porque también ahí necesitamos desde la iglesia abrir este espacio de contención, este espacio de privacidad, porque vieron que uno sus temas matrimoniales no los habla con cualquier persona, este espacio de discreción, digamos, donde la pareja se pueda sentir contenida pastoralmente y pueda sentir, con este hermano, con esta hermana sí puedo hablar, con este pastor, con este diácono, con esta diaconisa sí puedo hablar, y primero sé que mi tema va a quedar ahí y no se va a enterar toda la congregación y me va a ayudar a avanzar, ¿sí? Estos son los desafíos que tenemos. Bueno, en el siguiente dice el trámite en cuanto al divorcio. El trámite es más simple que en el código anterior, puede ser pedido por cualquiera de los cónyuges y, como dijimos antes, no es necesario invocar una causa. ¿Por qué? Porque la infidelidad ya no es una causal. Y en la siguiente vemos, también tiene toda una serie de normativas el divorcio nuevo. Se protege al cónyuge que sufre un desequilibrio económico por el divorcio, reconociéndose el derecho a una compensación. Esto está establecido en el nuevo código. Y se deberá acompañar, esto en el caso de la presentación de la demanda por divorcio, ¿no? Siempre hay que acompañar una propuesta que regule los efectos del divorcio. Atribución de la vivienda, responsabilidad parental, división de los bienes, compensaciones económicas entre los cónyuges, etcétera. Si uno va al juez y le dice me quiero divorciar solo con el inicio de demanda, primero que no va a ser así, va a ir con un escrito hecho por un abogado. Ningún abogado va a presentar un inicio de demanda sin esta propuesta, porque no se la va a aceptar el juez. Así que imagínense que antes del divorcio hay un montón de cosas que la familia, que el matrimonio tiene que ponerse de acuerdo. Con quién se quedan los chicos, digamos, la división de los bienes, yo me llevo el auto, vos te quedás con la casa, quién se lleva al perro y todas estas cosas, ¿verdad? Así que, bueno, y en la siguiente, las causales de divorcio, ahí se las puse tal cual como las dice el nuevo artículo. El matrimonio se disuelve por muerte de uno de los cónyuges, sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento o divorcio declarado judicialmente. Estos son todos los temas que en relación a la familia, todas las modificaciones y cambios que trajo el nuevo código. Y nosotros queríamos dejarles este PowerPoint queda acá, ustedes lo tienen a disposición, hablan con las autoridades y la idea de esto es que ustedes tuvieran un pantallazo general, así poquito en 1 hora y unos pocos minutos, de las cosas que trae el nuevo código, no para que nadie salga agarrándose la cabeza ni diciendo, por Dios, ¿dónde estamos? Este es el código que nos rige hoy en la República Argentina. La idea es cada uno de nosotros poder llevarse este pensamiento. ¿Qué desafío tengo yo como cristiano? ¿Qué desafío tenemos como congregación para ver cómo abordar estos temas? Y para saber que estos temas hoy están y son la ley vigente, ¿sí? Así que, bueno, no los canso más. Les doy muchas gracias de nuevo por este privilegio y gracias por el privilegio de escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias al Señor por una vida profesional